Bienvenidos a nuestra programación de Buena Salud. Muy buenos días a todos los que están en sintonía por la señal de Majestad y también a quienes se están conectando en redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, así ustedes también pueden disfrutar de la información en cualquier lugar donde se encuentre y también compartir o hacer preguntas si así lo desea. Nuestra frase de hoy dice: la salud comienza con una sonrisa bien cuidada. Prevenir hoy es sonreír con confianza mañana. Por eso, hoy hemos invitado a nuestra querida doctora Caterina Navarrete. Ella viene de Novadent, ella es odontóloga y nos trae un tema muy interesante. Vamos a hablar hoy de cirugías de terceros molares. Bienvenida, doctora, qué placer tenerla con Hola nosotros. Gabriel, un gusto para mí nuevamente estar frente a tan prestigiosa teleaudiencia que siempre nos acompaña fielmente hace muchísimos años ya. He venido varias veces al programa y para mí es un honor y un privilegio poder brindar un poco de información y conocimiento acerca de la salud bucal. Así es, doctora, y muchas gracias por venir con nosotros, como siempre, usted guapísima, que nos viene a impartir conocimiento mediante Gracias. este espacio. Hoy vamos a hablar de terceros molares. Son cirugías que a veces hay que hacerlas sí o sí, y eso siempre viene de la mano cuando existe ya un diagnóstico previo. ¿De qué se trata esto? Bueno, la cirugía de terceros molares, que es coloquialmente llamadas las muelas del juicio, realmente eh, se presentan como mucha duda ante los pacientes porque tienen estas preguntas de si hay que sacarlas siempre o si realmente se puede mantener. En los actuales momentos, casi el 90% de los pacientes debería sacarse los terceros molares. Y te cuento por qué. Resulta que antes no solo teníamos terceros molares, sino atrás de esa había una más. Pero conforme ha avanzado la evolución del ser humano y la comida es un poco más procesada, más blanda, pues nuestra evolución hace que vayamos perdiendo piezas y esta es la razón por la cual muchos pacientes dicen: ¿por qué a mi abuelita no le sacaron y no era necesario? Porque tal vez las mandíbulas eran un poco más anchas y daban el espacio para que el tercer molar se ubique. En cambio, en los actuales momentos, en los adolescentes, en los jóvenes, las mandíbulas son más pequeñas, precisamente por esto de la masticación, que ya no necesitamos tener una masticación tan forzada, que el músculo ya no tensa mucho la mandíbula. Y el tercer molar se ubica en la parte de atrás y generalmente, al menos en estas generaciones, pues ya no tenemos el espacio necesario para que este molar emerja hacia la superficie dental sin ningún tipo de problema. Generalmente se encuentran atrás, atrapados y generando molestias y problemas. O sea, pudiéramos decir que anteriormente, como usted comenta, es como que las personas no necesitaban porque había como que más espacio en la mandíbula. Y Sí. actualmente, como vemos, tal vez digo yo, tal vez como avanza la ciencia mismo, ¿no? Nuestra alimentación es diferente, todo está ya con más. Totalmente. Imagínate que antes la carne no era tan procesada. Si nos remontamos muchísimo antes a los neandertal, comían carne cruda, entonces ellos necesitaban desgarrar y su musculatura tensaba tanto el músculo que hacía que el hueso crezca. Es como ir al gimnasio, pero acá. Entonces el músculo era prominente, las mandíbulas eran muy gruesas y teníamos muchas más piezas dentales. Pero con la actualidad, cuando todo está procesado, prácticamente ahora la comida es muy suave, una papilla, entonces como que evolucionamos y ya no necesitamos tanto espacio. Lo que sí pasa con este tercer molar es que al ubicarse atrás y no poder salir, puede estar presionando un nervio, que es el dentario inferior, y generar molestias, dolor de cabeza, dolor en la cervical. Y también cuando erupciona parcialmente, por decirlo así, genera una irritación y una inflamación recurrente de la encía. Es como que ni sale ni está dentro, entonces está la encía inflamada, retiene comida y puede generar hasta una infección. Entonces les da bastante molestia. Esto, esto sí se escucha mucho que muchas personas digan, me está doliendo las muelas del juicio, como se dice, porque realmente estas son como que las últimas en aparecer en nuestra vida, porque muchas personas creo que o sea, o cuál es la edad como que promedio en que una persona debe preocuparse, porque yo he escuchado incluso hasta en adultos que todavía molesta Sí, esta sí. muela. Bueno, precisamente un dato curioso es que se llama muela del juicio porque realmente se le espera
a que salga cuando supuestamente el ser humano tendría juicio ya para manejar su vida, que son los 18 años. Yo les digo a mis estudiantes que supuestamente, le digo, porque no sé si a los 18 ya tienen el juicio suficiente, o tal vez antes se esperaba que a los 18 años ya tengan el juicio suficiente y se conocía que era la mayor de edad. Sin embargo, esto no es como fijo, no es una regla, porque hay pacientes que realmente no les aparece a los 18, no les aparece a los 19, les aparece a los 20, 22, o no les aparece, o ellos perciben que no está, pero si tomamos una radiografía podríamos encontrarlas allá abajo, totalmente incluidas, impactadas, con ningún espacio para poder salir. Eso por un lado, si es que las tenemos, y por el otro tengo pacientes adolescentes, pacientes de esta generación que ya ni siquiera les sale, por evolución ya, o sea, nunca se la sacaron, pero tú sacas una radiografía y no hay el germen dental o el capuchón dentario que dice que va a venir. O sea, ya ellos la perdieron y no tienen ningún tipo de problema. Y qué privilegio para esas personas que no les aparece realmente, porque es muy molestoso. Y aquí viene una pregunta, doctora, porque hay personas que dicen, no, yo nunca me las he retirado y estoy bien. A otras que no la pueden ni soportar. ¿Cuál es esa diferencia y, y si cumple o no un rol esta muela en mantenerla en boca si es que tal vez no molesta? Pues hay pacientes, incluso adultos, que refieren nunca haber tenido problemas, pero te cuento algo, lo que pasa es que antes las pacientes adultos se retiraban otras piezas porque a lo mejor estaban cariadas. Entonces, al retirarse generalmente el primer molar, que sale a los 6 años, que es la muela que está mucho más tiempo en la vida del ser humano, es generalmente la que se carea mayormente. Entonces se sacaba esa y obviamente el segundo y el tercer molar recorrían y pues tenían el espacio suficiente para salir. Entonces ellos dicen, nunca yo tuve problemas, porque ahora los jóvenes tienen problemas. Esa podría ser una de las alternativas por las cuales nunca presentaron problema. La otra es que tengan la mandíbula suficiente, con suficiente espacio. Hay personas muy altas, muy robustas, que realmente no les presenta un problema porque tienen el espacio suficiente para que el tercer molar emerja. Y la otra sería que no haya el capuchón o que no se haya formado por evolución. Ahora, repercute, sí repercute, porque si tengo una pieza allá incluida, a pesar de que no la vea, si yo voy a hacerme un tratamiento de ortodoncia o incluso si no, esa muela va a estar presionando a las piezas de adelante. Entonces, estas piezas van a tender a moverse un poco y tal vez incluso hasta piñarse y dar mal posicionamiento dental. Entonces, al tener esa presión, vamos a generar que las otras piezas no se alineen en forma recta, y esto afectaría no solo a la estética, sino a la función masticatoria del sistema estomatognático de la cavidad bucal. Eso por un lado. Si voy a hacer tratamiento de ortodoncia, o sea, no puedo tener una fuerza queriendo alinearme las piezas y la otra empujando para desalinearme. Entonces, es necesario retirar con una cirugía los terceros molares. Y si tengo la pieza con dolor, pues es un poco lógico que con esas molestias de dolor y de inflamación, si está semi-erupcionada, pues un ser humano no puede aguantar tanto tiempo, habría que buscar una solución. Y también si no la veo, pero tengo muchos pacientes que me dicen, me duele la cabeza, me duele el oído, he ido ya a neurólogo, otorrinolaringólogo, pero no me encuentran nada, y nosotros hacemos radiografía y es el tercer molar presionando ciertas fibras nerviosas que existen en esta zona. Entonces es una alternativa que, a pesar de que dentalmente no tenga ninguna inflamación, entrar a sacar esa pieza para aliviar todas estas molestias y estos dolores que refieren los pacientes. Sobre todo más si es que se viene manifestando síntomas, ¿no? Síntomas muy significativos como afectar la tranquilidad del paciente, porque obviamente quien no ha pasado por un dolor de muela por cualquier Claro. situación, y es bastante molestoso, y más con estas que dicen que son muy agresivas. Sí. Por ejemplo, doctora, síntomas muy puntuales que usted nos pueda comentar cuando, porque usted dice que de pronto en boca tal vez ni se vea, sino que se lo va a ver mediante una imagen, pero pueden existir síntomas que me diga esto es, para que tal vez no estén con
confundiéndose de que puede ser otra situación como un dolor de oído, un dolor de cabeza, etcétera. ¿Cuáles son esos síntomas cual la persona se puede identificar y decir no tengo que acudir al odontólogo? Bueno, síntoma característico, si la muela está semi-erupcionada. ¿Qué quiere decir semi-erupcionada? Está un poco girada y solo una mitad de la pieza se puede percibir o tocar en boca. Generalmente hay un síntoma característico que se llama pericoronaritis. ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra técnica, pero quiere decir que la encía que está recubriéndola a la pieza, que no ha terminado de romperla para erupcionar, se inflama recurrentemente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener como una bolsita allá atrás inflamada, enrojecida, que puede supurar incluso y con mucho dolor a la palpación. Es decir, el paciente está comiendo y le duele detrás del último molar sin que pueda ver el otro molar. Este es uno de los síntomas característicos y esto, como detrás del último molar se forma como un bolsillo, entonces va ingresando comida y saliendo, porque sí tiene una abertura, entonces es recurrente. A veces pasa, luego vuelve, luego pasa, pero realmente a la larga es un síntoma muy molesto que vienen refiriendo los pacientes, entonces sería muy necesario hacer una cirugía en este caso. Y pues lo otro que comentábamos, hay pacientes que ni siquiera ven la pieza, pero que tienen dolor a las cervicales, dolor al oído, dolor de cabeza sin explicación, sin haber sido diagnosticados de migraña ni nada, pues es muy importante que podamos hacer una radiografía y chequear si hay muelas del juicio y si estas muelas están en alguna posición que puedan estar presionando alguna fibra nerviosa que nos pueda causar estos síntomas. Yo creo que esos serían los síntomas más comunes y más llamativos por los cuales yo podría hacer una radiografía para chequear los terceros molares, sin olvidar que realmente deberíamos ir cada 4 a 6 meses al odontólogo para chequear que todo esté bien. Eso es importante porque así se puede frenar a raya tal vez cualquier situación que se esté presentando, sea el tema de las muelas de juicio, o sea alguna carie o cualquier tipo de tratamiento que nosotros requeramos en ese momento. Por ejemplo, doctora, si una persona tiene alineados sus dientes o de pronto hasta se sometió, porque a veces hay personas que nos sometemos a tratamientos de ortodoncia o cualquier tipo de tratamiento para vernos mejor con nuestra salud bucal, y tal vez porque en ese momento no se presentó la Sí, aparición hay de la muchos muela que del no juicio. se hacen radiografía, Exacto. se hacen tratamiento de ortodoncia y no se hacen la radiografía. Me dicen, pero es que nunca me imaginé que estaba ahí. Entonces ahí viene un empuje de los dientes. Totalmente, puede dañar todo el trabajo. desalinear todo el tratamiento de ortodoncia. Wow. Puede, tranquilamente puede dañar todo lo que se armó en tanto tiempo de ortodoncia, que los pacientes que han utilizado ortodoncia son meses, a veces años, de un tratamiento constante, y si por tener un tercer molar ahí que ya quiere emerger y esté presionando, puede desalinear todo lo que hizo el ortodoncista. Sí, claro que sí. En la mayoría de los casos, tal vez donde sí cumple tal vez una función es como usted decía, extraen antes otras piezas que esas hacen que empujen y tal vez llega a su sitio y no necesitan tal vez Mira, yo voy a decir algo y espero no herir susceptibilidades, pero un profesional ortodoncista que haga ortodoncia, que haya estudiado y que tenga una especialidad, no te va a hacer un tratamiento de ortodoncia sin una radiografía, porque se necesitan medir planos, se necesita ver crecimiento óseo. Entonces, ojo allí si es que no pidieron una radiografía antes de hacer un tratamiento de ortodoncia, porque realmente es como hacer el tratamiento de ortodoncia con los ojos vendados. Entonces, los profesionales especialistas te van a pedir una radiografía y generalmente ellos van a evaluar y a diagnosticar si tenemos o no que hacer la cirugía de los terceros molares. Muy importante punto que acota usted, doctora, y sí, pues estamos hablando hoy día para despejar muchas dudas respecto a la cirugía de terceros molares, y al regresar de la pausa vamos a saber un poco de cómo es esta cirugía, qué debemos hacer. Ya dijo la doctora que hay que hacerse una placa sí o sí para poder saber qué es lo que vamos a realizar o van a realizar en este caso el profesional, pero también posterior a eso, cuáles son los cuidados, cómo tengo que yo alimentarme, qué debo y no debo hacer, y también creo que tenemos preparado un pequeño video donde también se va a mostrar un poco de cómo es esto. Al regresar de la pausa estaremos con la entrevista con nuestra querida doctora Caterina Albert.
Seguimos en Buena Salud en vivo, gracias a la señal de Majestad aquí en nuestro programa con nuestra querida doctora Caterine Navarrete de Novadet, hablando sobre cirugías de terceros molares. Pues mi querida doctora, es importante que usted nos comente cómo es esta cirugía, qué debemos nosotros saber, eh, ante qué nos vamos porque Enfrentar. es impactante también a veces, decimos nosotros, porque tiene que también tener un reposo esto. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, puedo comentar primero y principal que quien debe hacer esta cirugía tiene que ser un profesional formado en cirugía oral y o maxilofacial, ya dependiendo de la complejidad. Cuando se trata de cirugía. Cuando el tercer molar, muela del juicio, está en boca, no se necesita romper encía, no se necesita romper hueso, puede hacerlo cualquier odontólogo como una extracción normal. Sin embargo, si es una cirugía, hay que confirmar que este profesional esté capacitado para poder enfrentar esta cirugía, y lo digo porque a mi consulta a veces llegan pacientes que se han hecho, pero no han manejado la cirugía de una forma o con un protocolo como se debe manejar. ¿Y cómo sería esto antes? Pues siempre una radiografía, evaluar la posición para saber la complejidad que va a tener. Luego, al menos en la rama en la que yo realizo esta cirugía, hacemos una premedicación, es decir, una receta. Usted antes de realizarse la cirugía ya está tomando medicina. Yo les explico a los pacientes y les digo, esto es porque voy a agredir al organismo y le estoy diciendo, aquí tienes herramientas o aquí tienes las armas para que te puedas defender ante la agresión que yo voy a dar. Y esto se trata de antibióticos, obviamente recetados, personalizados, porque no todas las personas pueden tomar cualquier tipo de antibiótico, analgésicos y antiinflamatorios. Entonces el paciente ya entra a la cirugía, al menos 2 días antes tomando esta medicina, ya entra preparado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Obviamente el paciente tiene que, la cirugía es consciente en la mayor parte de las veces, a menos que el paciente quiera estar dormido para no sentir, también hay esa alternativa. Es un poco más costosa y riesgosa porque realmente la anestesia como tal, no hablando de la anestesia local, pero la sedación y anestesia general, pues también requiere pensar que es más riesgo. Pero bueno, el paciente está anestesiado y pues se presenta una cirugía, y posteriormente a eso, bueno, los tiempos quirúrgicos los vamos a ver tal vez en el video, y posteriormente a esto pues el paciente tiene que tener un reposo. ¿Qué quiere decir esto? No un reposo absoluto, sino un reposo relativo. ¿Qué quiere decir? Voy a estar sentado, voy a estar haciendo mis actividades sin que esto demande un esfuerzo extremo. Yo le digo a los pacientes, no voy a hablar una conferencia, por ejemplo, pero puedo conversar. No me voy a correr una maratón, no voy a ir al gimnasio, pero puedo estar caminando, subir gradas y demás. Entonces, sí requiere posteriormente un cuidado, y también con la alimentación. Al principio, los primeros días vamos a tener que restringir alimentos muy duros de masticar, alimentos extremadamente fuertes, y vamos a tener una dieta blanda los 2 primeros días, semi-blanda el tercer día y una dieta normal recién al 5.º día, para cuidar esta herida, que es muy particular porque al estar en la cavidad bucal no es una herida que se la pueda tener aislada y limpiecita. Está en un ecosistema y en un medio húmedo, con bacterias, con comida. Entonces es una herida peculiar que la tenemos que cuidar, y obviamente medicina post cirugía, es decir, continuar con el antibiótico si lo recetamos desde el inicio, analgésicos, antiinflamatorios, la terapia criogénica de frío que le va a ayudar a desinflamar, a no hincharse y demás. Pero bueno, siempre están los pacientes operados, al menos por nosotros, bien vigilados. Estamos siempre pendientes de cómo existe o cómo se realiza la evolución de la recuperación, y gracias a Dios no hemos tenido generalmente ningún problema. Esto es importante, ya que es primero por la seguridad y comodidad del paciente, seguridad también obviamente del profesional que lo realiza, y como usted decía, tiene que hacerlo el especialista que ya sabe cómo es el tratamiento, porque zapatero es zapato. En muchas situaciones se han visto casos que también se complican, que han tenido que llegar a hospitalización, y eso es lo que se quiere evitar con estas cosas. Totalmente. Hay pacientes que llegan que no fueron medicados con antibiótico, y al tener la herida en cavidad bucal, después de un tercer molar o después de una cirugía,
O sea, es obligatorio mandar con antibiótico al paciente. O a veces sin puntos o sin las indicaciones de la comida. Entonces, el paciente sí se realizó, pero no pusieron puntos. El paciente tiene un hueco ahí atrás y va comiendo y la comida Claro. se le empaqueta y luego eso se infecta. He tenido muchas reintervenciones y cuando esto sucede uno tiene que reintervenir al paciente, raspar el hueso, es una cirugía un poco más complicada y dolorosa, de modo que para no llegar a esto es preferible asegurarnos de tener un profesional que lleve a cabo el antes, el durante y el después de la cirugía con total profesionalismo. Y seguir estas recomendaciones porque obviamente eh, lo que se quiere evitar es una infección, lo que uno y necesita es reintegrarse a todas sus actividades, pero si se siguen los consejos obviamente o las recomendaciones en este caso por el profesional. Hay un mito, o no sé si es mito esto, hay personas que dicen me tengo que ir sacando las muelas una a una o me las puedo sacar de dos en dos o me las saco todas completamente. ¿Qué es lo que ¿Qué dicen es lo ustedes? recomendable? Pues para cada ser humano es indistinto. Hay pacientes que dicen yo me saco todo porque si me saco, al sacarme todo ya no regreso o porque si me saco solo la mitad no voy a regresar a las otras. Depende mucho del paciente, de la edad y de cómo él quiere enfrentar la cirugía. Yo recomiendo hacerlo 2-2. ¿Por qué? Porque los tiempos quirúrgicos, sobre todo si están complicadas, si hay que romper hueso, son extensos, entonces el paciente se cansa al final y al hacer las 4 pues termina totalmente exhausto, su apertura bucal ya no es tan amplia y esto complica al profesional porque no puede acceder y no puede ver. Sin embargo, si el paciente quiere sacarse las 4, pues los profesionales estamos preparados para acompañarlos en esto, pero sí siempre digo, el momento que sacamos las 4, pues el paciente tiene que estar muy predispuesto y no solo eso en cuanto a la actitud, sino dependiendo de la complejidad de los terceros molares, porque si es un tercer molar muy complejo, yo no voy a recomendarle sacar las 4, ¿no? Si es que están en una posición muy intruida, muy compleja, vamos a hacer 1 por 1, vamos a hacer 2 en 2, pero si los terceros molares no están en una manera o en una posición tan compleja, podemos sacar los 4, podemos sacar los 4. Y por ejemplo, yo creo que también aquí tendrían que ustedes medir si es que no está cariado, porque si está cariado es Uy, como no, más complicado, ¿no? totalmente, claro. Si está cariado, a veces por estar en una posición errónea, inclinada, se mete comida y termina cariándose. Entonces allí también es una complejidad. Si el tercer molar está cariado, se empieza a fragmentar, no lo podemos agarrar porque se parte. Entonces, dependiendo de todas estas complejidades, el odontólogo podrá recomendar si hacer los 2, el 1 o... Yo cuando están, digamos así, en un término medio de complejidad, no están cariados, le digo sáquese 2 para que en ese tiempo de recuperación coma por el otro lado, y luego se saca los otros 2 y después el otro lado pues le permite comer, alimentarse bien. Pero hay pacientes que dicen, no doctora, sáqueme los 4, podemos hacerlo también, obviamente sin una complejidad mayor. Muy bien. Vamos a ver si producción me puede ayudar con un videito que tenemos para poder observar lo que estamos hablando, pues obviamente el televidente lo pueda ir interpretando. Hasta que nos pongan el video, mi querida doctora, más difícil para ustedes como odontólogos es extraer las muelas de arriba o las de abajo. ¿Sabes qué es más complicado abajo? Y esto se debe a la anatomía y fisiología del hueso. El hueso de arriba es un hueso más esponjoso, le decimos nosotros anatómicamente. ¿Qué quiere decir? Que el hueso es como una esponja, tiene trabéculas, entonces no es tan compacto como tal, entonces puede ceder la pieza, así no la podamos ver. En cambio, el hueso inferior es un hueso muy compacto, entonces es como ir a sacar en concreto, les digo yo a los pacientes a veces. Entonces esto hace un poco más complejo, obviamente tenemos las herramientas y todo lo que necesitamos para poder acceder, pero sí nos lleva un poco más de tiempo y un poco más de complejidad extraer las muelas del juicio de la mandíbula o de la parte inferior. Muy bien, eso es muy importante e interesante y por eso a veces es seguir las recomendaciones y los cuidados por parte de los profesionales como lo estamos hablando en esta mañana. Ahora sí, a ver si nos ponen nuestro videito para ir ya
y nos dé una última explicación de cómo es este procedimiento, obviamente para que las personas sepamos y conozcamos un poco respecto a cómo es esto en relación a la extracción de las muelas de terceros, las muelas del juicio, más comúnmente se las llama. ¿Nos pueden poner el video? Bueno, esperemos un momento hasta que nos coloquen eso. Doctora, sus recomendaciones a aquellas personas que están viendo Buena Salud y desean de pronto hacerse esta cirugía, ¿qué recomendaría usted? Primero y principal, sacarse una radiografía. Si no sabemos cuál, pues acudir a un profesional que le dé una orden. La radiografía es una radiografía simple, es como una fotografía en un centro radiológico de su preferencia. Es una radiografía llamada radiografía panorámica. Con la radiografía panorámica nosotros vemos un panorama de las piezas dentales que no podemos tener la visión directamente en boca. Entonces ya con esto tenemos un primer indicio de análisis, a ver si es que las piezas realmente necesitan ser extraídas. Posteriormente ir donde un profesional capacitado para que pueda evaluarlas y diagnosticar si realmente requieren extracción, y pues simplemente planificar con sus tiempos y sus agendas, tanto del profesional como del paciente, la cirugía. Eso sería todo. ¿Qué pasaría si una persona no decide sacarse una muela del juicio? Pues si no le presenta inconveniente, pues no está obligado a hacerlo. Simplemente que si hay dolor, si hay inconveniente, si se quiere hacer ortodoncia, pues al no hacerlo, digamos, quiero hacerme un tratamiento de ortodoncia y no me saco la muela del juicio, pues está avisado que posteriormente este tratamiento puede venirse abajo, porque la presión que van a ejercer los terceros molares pues va a desalinear nuevamente las piezas dentales. Entonces, claro, cada ser humano está en derecho de elegir si quiere o no. Ahora, la pregunta sería si le conviene o no, si le funciona o no sacárselas, porque si voy a hacer un tratamiento de ortodoncia y luego no me voy a sacar los terceros molares, pues ya es cuestión y decisión de cada uno, pero la recomendación es que lo haga para que realmente sea un tratamiento que valga la pena y le perdure en el tiempo, ¿no? Que se haga la extracción de los terceros molares. Interesante toda la información que usted nos ha proporcionado, mi querida doctora. Así que ustedes ya saben que si no están pensando en realizarse esta cirugía, buscar siempre el profesional idóneo, el profesional que siempre está atento y el de confianza sobre todo, y seguir todas estas recomendaciones. Doctora, les voy a quedar viendo el video, lo vamos a subir en nuestras redes para que lo puedan visualizar los televidentes, pero sí nos gustaría que aquellos que están viendo el programa nos desean tener un acercamiento con usted, una consulta, ¿a qué número pueden agendarse o en qué red social deben preguntar? Claro que sí, pues estamos aquí no solo para atender, sino para dar información. Si se quieren comunicar con nosotros o si quieren sacar una cita con nosotros, estamos muy a gusto de atenderlos. Nuestra página es Novaden SD, tanto en Instagram como en TikTok como en Facebook. Y si quieren acercarse personalmente, también estamos en el edificio de la Nova Clínica Santa Anita, en la avenida Chone, más o menos en el kilómetro 2,5. Nuestro edificio se llama Novaden, es una clínica de especialidades odontológicas en donde estamos varios profesionales comprometidos con la salud bucal, y nuestro teléfono es el 0999-766-886. Así que ya saben, Novadent, en las instalaciones de la Clínica Santa Anita, en la avenida Chone, pues pueden ustedes agendarse con ellos y pues, por supuesto, tener un contacto directo con nuestra querida doctora Caterina Navarrete. Qué placer haberla tenido con nuestro programa. El placer es mío, nuevamente, Gabriel, yo me siento como en casa, siempre que vengo lo digo. Muchas gracias a los televidentes por abrir su escucha y su entendimiento a esta información que seguramente va a ser para su beneficio. Muchas gracias, mi doctora. Y a los televidentes que ven Buena Salud, recordarles que nos pueden ustedes seguir en todas las redes sociales. En TikTok y en Instagram nos encuentran como @buenasaludS, y también en YouTube nos ven como TV Buena Salud. Ahí todos los días se suben los programas. ¿Se quiere repetir este programa? Pues se puede ir a YouTube y ahí lo puede ver completito. También compartirlo con otras personas. Y también síganos en las redes de Majestad TV. Aquí nos pueden encontrar en X, en YouTube y también en Facebook. Así que no hay excusa para perderse Buena Salud y seguir con la programación de Majestad. Pues también les puedo leer la frase de hoy, que con esto nos vamos despidiendo. La salud comienza con una sonrisa bien cuidada. Prevenir hoy es sonreír
con confianza mañana. Nos despedimos.